Saludos y bendiciones amigos y hermanos. Nuevamente aquí saludándoles con un comentario sobre la epístola del apóstol Pablo a los colosenses. Y mientras hablamos acerca de esto, vale la pena considerar, al igual que lo hicimos con la carta del apóstol Pablo a los filipenses, los cuatro grandes aspectos importantes de toda carta. En esta introducción vale la pena mencionar cuatro aspectos importantes, como ya lo hicimos con la carta del apóstol Pablo a los filipenses, a mencionar de esta carta. En primer lugar, el título; en segundo lugar, el autor; en cuarto lugar, el marco histórico; y por último, la temática de la carta. Hablemos del título. Es probable que esta epístola, como otras que el apóstol Pablo escribió originalmente, no llevaran ningún título, pues eran cartas que eran escritas de manera breve y también corta de información. Pero las cartas en sí llevan dos aspectos claves. Número uno, el remitente, y número dos, el destinatario. Y obviamente por lenguaje interno y también por la evidencia de las palabras, encontramos saludos que van de una persona para otra, y por los nombres mencionados en las cartas podemos deducir el lugar donde Pablo se encontraba y también a quienes escribía. Así que en el original griego, esta carta solamente tiene un título o un enunciado en sus primeras palabras que dice pros Colosais, que significa a los colosenses. Hablemos del autor. El autor de la carta es definitivamente el apóstol Pablo, ya que lleva dos nombres y ellos se autodenominan los saludantes de esa carta, Pablo y Timoteo. En el capítulo 1 y el versículo 1 leemos: queridos hermanos de la iglesia de Colosas, nosotros, Pablo y Timoteo, les enviamos nuestros saludos. Ustedes son parte del pueblo especial de Dios y han puesto su confianza en Cristo. Yo soy el apóstol de Jesucristo porque Dios nuestro Padre así lo quiso. Deseo de todo corazón que Dios y el Señor Jesucristo les den mucho amor y paz. En la traducción en lenguaje actual. El autor repetidas veces se ve mencionado en referencias que hay en la carta, que fue Pablo que lo escribió. La iglesia primitiva también atribuyó a Pablo la autoría de la carta, y también los padres de la iglesia. Hablemos un poquito del marco histórico. No se sabe con exactitud si fue Pablo o cómo y cuándo quien fundó la iglesia de Colosas, pero Pablo utilizó a Éfeso como el centro de la obra misionera durante 3 años. Dice en Hechos 20:31, por eso tengan cuidado, recuerden los consejos que les he dado durante 3 años a pesar de tantos problemas y dificultades. Eso indujo a Lucas a declarar: todos los que habitan en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús, dice en Hechos 19:10, y hasta Demetrio afirmó: Pablo, en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con su persuasión. Hechos 19:26. Del paganismo, escribiendo a los corintios acerca del fin de su permanencia en Éfeso y sus alrededores, el apóstol les envió salud desde las iglesias de Asia. En 1 Corintios 16:9. Esto significa que la provincia romana de Asia era en ese tiempo el campo, el distrito misionero del apóstol Pablo. Y eso lo evidencian las diferentes evidencias textuales de las diferentes Biblias. Entonces, visitantes de toda Asia acudían al gran puerto marítimo de Éfeso, y los mensajes de Pablo tuvieron que haberse ampliamente difundido por esos lugares. Conocemos a dos ciudadanos de la ciudad de Colosas a quienes Pablo menciona en su carta. Me refiero a Epafras y a Filemón. Quizás ellos oyeron las buenas nuevas del evangelio de salvación y junto con otros pudieron haber llevado el evangelio a sus conciudadanos. Por lo tanto, aunque Pablo pudo no ser el fundador de la iglesia de Colosas, muy posiblemente
tuvo su sentido muy real acerca de la iglesia. Según esta carta, es evidente que Pablo sentía la responsabilidad por los hermanos de la iglesia de Colosas, y parece que esta carta fue enviada por Epafras desde Roma a Colosas. Y esa es la razón por la que Pablo escribía esta carta a los creyentes de Colosas, por las falsas enseñanzas propagadas entre ellos. Y eso hace que Pablo indudablemente encontrara elementos judaizantes y algunas doctrinas realmente raras que eran similares propagadas por los gnósticos del siglo segundo y tercero. Realmente no encontramos evidencia de que Pablo haya fundado la iglesia, pero sí él escribe sobre las falsas enseñanzas de Colosas, que era una mezcla de judaísmo y de una clase de paganismo oriental. Así que los términos misterio, emanaciones, parecen hablar acerca de la carta contra también el concepto bíblico y teológico cristológico de la palabra pleroma, la plenitud encontrada en el capítulo 1 y versículo 19 acerca de la divinidad de Cristo. Un asunto parece ser muy claro en esta carta. Los falsos maestros de Colosas enseñaban la existencia de seres angelicales dispuestos en órdenes diferentes, mediadores de los hombres, proporcionando salvación, haciendo diferentes aspectos importantes. Y bueno, Pablo escribió la epístola a los colosenses para atacar tales enseñanzas. La epístola fue realmente redactada sin duda en Roma mientras Pablo está preso, pero alrededor del año 62 después de Cristo, durante su primer encarcelamiento. Como ya hemos mencionado, el tema, hablemos un poco del tema. La epístola a los colosenses, Pablo se expresa enfáticamente contra la herejía prevaleciente en la iglesia. En Gálatas y en otros escritos, Pablo habla acerca de los judaizantes, pero aquí es un asunto mixto. Hay una corriente que se opone a ciertos elementos paganos que procuraban eclipsar el ministerio de Cristo, dejando a Cristo a un lado. Pero Cristo es la cabeza, escribió Pablo, de los asuntos espirituales, y en él no hay dualismo. Jesús está por encima de todo. Jesús es Dios. En él mora toda la plenitud de la deidad. No necesita subordinaciones o emanaciones, como el caso de las teorías gnósticas. Cristo aplicó: es en vosotros la esperanza de gloria. Por eso el culto a los ángeles, que los falsos maestros propiciaban como una negación de la perfección de Cristo como sustentador y mediador, debía ser eliminada. El apóstol Pablo trata con los aspectos morales también de las herejías, prohíbe los extremos, el ascetismo demasiado rígido y de la licencia desenfrenada. Ambas herejías sostenían que la voluntad humana era soberana. El culto a la voluntad es una humildad falsa o fingida. El apóstol escribe clara, lógica y vigorosamente a sus amigos de Colosas, y escribe persuadiéndolos a que se vuelvan de las vanas e inútiles especulaciones a la realidad del Evangelio de Cristo. Igual, ojalá que para nosotros la lectura de esta carta y el estudio de este trimestre sea una bendición. Que Dios te bendiga, y les animamos para que juntos podamos estudiar nuestra lección de escuela sabática. Bendiciones.